Yo nunca olvidaré el olor a jazmín quemado en el aire de Madrid esa noche de verano, cuando prendí fuego a la invitación que nunca llegó a mis manos. Mi hermano, ese bastardo de sonrisa eterna, se casaba con la mujer que yo había amado en silencio durante años. Y en lugar de derramar lágrimas, juré que su día perfecto se convertiría en cenizas. No fue un impulso, fue el primer corte de una venganza que me devoraría entero, porque el odio, cuando se enciende, no se apaga con ruegos ni con sangre. 3 años antes, en las calles empedradas de Toledo, donde crecimos entre sombras de catedrales góticas y secretos familiares, mi hermano Javier me había apuñalado por la espalda con la precisión de un torero. Yo era el mayor, el que cargaba con el peso de la herencia, el taller de restauración de antigüedades que nuestro padre dejó como legado. Un laberinto de muebles barrocos y cuadros renacentistas que olían a historia y a polvo acumulado. Javier, siempre el favorito, el guapo de ojos verdes que encantaba a las vecinas con su risa fácil, me convenció de que invirtiera todo en un proyecto familiar, expandir el negocio a Madrid, con él al frente como gerente. Confía en mí, Alejandro, me dijo, palmeando mi hombro como si fuéramos niños jugando en el río Tajo. Confié. Y perdí todo. El sol se ponía sobre las murallas de Toledo cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Era una tarde de otoño, con el viento arrastrando hojas secas por la plaza de Zocodover, y yo estaba en el taller, lijando un arcón del siglo XVII que un coleccionista de Sevilla había encargado. Mis manos, callosas y manchadas de barniz, temblaban ligeramente mientras contestaba el teléfono. Era mi contable, un hombre anodino llamado Ruiz que siempre olía a tabaco rancio. Alejandro, hay un problema grave, dijo su voz, entrecortada como si estuviera fumando en ese mismo instante. Las cuentas. Javier ha transferido fondos. Todo. El negocio está en quiebra. El mundo se inclinó. Dejé caer el teléfono sobre la mesa de trabajo. Y el arcón. Ese pedazo de historia que yo había rescatado de un convento abandonado. Se me antojó de repente una tumba. Corrí a Madrid esa misma noche. El AVE devorando kilómetros mientras mi mente devoraba recuerdos. Javier y yo, huérfanos desde los Queens, habíamos sobrevivido juntos, yo, el serio, el que calculaba cada euro, él, el carismático, el que cerraba tratos con una botella de Rioja y una anécdota picante. Pero en el fondo, siempre supe que su ambición era un lobo disfrazado de cordero. Llegué a su apartamento en el barrio de Salamanca al amanecer, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. La puerta se abrió con un clic traicionero, y allí estaba él, en pijama de seda, con una copa de café en la mano y esa sonrisa que ahora me parecía una mueca de serpiente. Hermano, ¿qué haces aquí tan temprano?, preguntó, como si no supiera. ¿Dónde está el dinero? Javier, ¿dónde está todo?, grité, empujándolo contra la pared. El pasillo era estrecho, forrado de postes de corridas de toros que él coleccionaba. Y por un instante vi el reflejo de mi rabia en sus ojos, miedo puro, sin disimulo. Se enderezó, alisando su camisa. Fue un error de cálculo, Ale. Invertí en una galería en Barcelona. Se recuperará. Tú siempre has sido el pesimista. Pero yo revisé los papeles esa mañana, con las manos temblando sobre su escritorio de caoba. No era un error. Era un robo meticuloso. Javier había desviado fondos a cuentas offshore, falsificado firmas en contratos, y lo peor, había vendido piezas clave de nuestra colección a un traficante de arte negro en Lisboa. El taller, nuestro legado, estaba vacío, estanterías desnudas, telarañas en las lámparas, y un letrero de su vende pegado en la puerta como una sentencia de muerte. Regresé a Toledo solo, con el AVE ahora como un ataúd rodante. En el vagón vacío, lloré por primera vez desde la muerte de padre.
No por el dinero, aunque eran millones en antigüedades, sino por la traición. Javier no era solo mi hermano, era mi mitad, el que me había salvado de ahogarme en el Tajo cuando éramos niños, el que me había consolado cuando madre se fue con otro hombre. Y ahora, me había matado. Los meses siguientes fueron un infierno gris. Intenté salvar el negocio, préstamos bancarios que olían a usura. Noches en vela revisando facturas. Visitas a abogados que me miraban con lástima. Pero Javier había sido astuto, había enredado todo en una telaraña legal que me dejó endeudado hasta el cuello. Perdí la casa familiar en Toledo, esa vieja casona con vistas al Alcázar, y me mudé a un apartamento minúsculo en el extrarradio de Madrid, donde el metro rugía como un verdugo cada media hora. Fue entonces cuando conocí a Elena. Ella entró en mi vida como un rayo de sol en una tormenta, una restauradora freelance, de cabello negro como la noche toledana y ojos que prometían redención. Nos encontramos en una subasta de arte en la casa de correos, donde yo intentaba pujar por una mesa coja que recordaba a las de mi taller. Esa pieza está podrida por dentro, me susurró, inclinándose sobre mi hombro. Su perfume era a lavanda y a madera fresca, y por primera vez en meses, sonreí. Cenamos esa noche en un mesón cerca de la Puerta del Sol, con tapas de jamón y vino tinto que fluía como sangre. Elena hablaba de su pasión por las vetas ocultas en la madera, de cómo cada grieta contaba una historia. Yo le conté lo mío, omitiendo los detalles sangrientos, y ella escuchó con esa empatía que solo las mujeres españolas tienen, directa, sin filtros. La familia es un veneno dulce, dijo, alzando su copa. Pero tú, Alejandro, pareces un hombre que aún puede renacer de sus cenizas. Nos enamoramos rápido, como si el destino nos hubiera empujado en una rumba flamenca. Vivíamos en mi apartamento raquítico, pero hacíamos que pareciera un palacio, ella pintando murales en las paredes desnudas, yo cocinando paella con ingredientes robados del mercado. Por las noches, hacíamos el amor con la ferocidad de los desesperados, y en sus brazos, el odio por Javier se diluía un poco. Elena era mi salvación, mi puente hacia un futuro sin sombras. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Un año después, en una feria de arte en Bilbao, vi a Javier por primera vez desde la traición. Él estaba allí, rodeado de inversores, con un traje Armani que gritaba éxito robado. Y a su lado, tomada de su brazo, estaba Elena. Mi Elena, riendo con esa carcajada que yo creía solo mía. El mundo se rompió de nuevo. Corrí hacia ellos, el corazón un puño en mi pecho, pero Javier me vio primero. Ale, qué sorpresa, dijo, con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Elena palideció, soltando su brazo como si quemara. Alejandro. Yo. No sabía que vendrías. No supe qué decir. Las palabras se atascaron en mi garganta, y en su lugar salió un balbuceo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Javier intervino, protector como un lobo alfa. Hablemos en privado, hermano. Pero no había privacidad en esa sala llena de cuadros y murmullos. Elena huyó a los baños, y yo lo seguí, golpeando la puerta hasta que abrió. Lágrimas en sus mejillas. Rímel corrido como sangre. Fue un error, Ale. Javier me buscó después de que me contaras todo. Dijo que tú eras el tóxico, que él solo quería ayudarte. Me sedujo con promesas. Y yo, tonta, creí. Salí de allí tambaleándome, el Bilbao lluvioso como un lamento. Javier me había robado no solo el negocio, sino a la única luz en mi oscuridad. Esa noche, en un bar de pinchos, juré venganza. No con puños o leyes, eso era para cobardes, sino con algo más profundo, ruina lenta, como el moho que corroe la madera antigua. Empezaría por su boda.
ese sueño que él planeaba con Elena, y lo convertiría en pesadilla. Los días siguientes a Bilbao fueron un vórtice de rabia y cálculo. Me instalé en un hostal cutre en las afueras de Madrid. Un agujero con paredes amarillentas y un colchón que crujía como huesos viejos. No dormía, planeaba. Javier y Elena se casaban en 6 meses. En una finca de lujo en las afueras de Toledo. El mismo lugar donde padre nos había llevado de picnic de niños. Ironía cruel, el sitio de los recuerdos felices se convertiría en escenario de mi juicio final. Primero, investigué. Usé contactos viejos del taller, un jeque freelance de Granada que me debía un favor por restaurar un reloj de su abuela para acceder a los correos de Javier. Lo que encontré fue un pozo de podredumbre. No solo había robado el negocio, sino que había falsificado testamentos, sobornado inspectores de Hacienda, y mantenido una doble vida con amantes en Barcelona y Valencia. Elena era solo la cereza en su pastel de mentiras. Él la había elegido porque sabía que me destrozaría. Pero no era solo Javier. Elena. Dios. Elena. Sus mensajes a él eran un puñal: Alejandro es un perdedor. Javier. Tú eres el futuro. ¿Cómo había pasado de mis brazos a los suyos? Recordaba nuestras noches, sus susurros de amor eterno. Y ahora todo parecía una farsa. La odiaba tanto como a él, pero de una forma diferente, un odio que dolía en el alma, que me hacía cuestionar si alguna vez fui amado de verdad. Decidí que mi venganza sería multifacética, como un lienzo barroco lleno de sombras. Primero, el aspecto financiero, anónimamente. Filtré documentos a un periodista de El País que investigaba fraudes artísticos. Titulé el email El ladrón de Toledo. Semanas después, vi los titulares: escándalo en el mundo del arte, heredero desvía millones en antigüedades. Javier lo negó todo. Por supuesto, con ruedas de prensa donde su cara de mártir me daba ganas de vomitar. Pero el daño estaba hecho, inversores huyeron, y su galería en Madrid empezó a tambalearse. Segundo, el emocional. Contacté a la familia extendida, tías de Cuenca, primos en Sevilla, con cartas anónimas detallando la traición. Tu sobrino Javier no es el santo que crees, escribí, adjuntando pruebas. Las navidades ese año fueron un circo, llamadas furiosas, visitas inesperadas a su apartamento donde lo acusaban de Judas moderno. Él culpó a envidiosos, pero yo veía las grietas, ojeras en Elena, discusiones a gritos que filtraban por las paredes del hostal vecino. Y tercero, lo personal. Me reinventé. Dejé crecer la barba, cambié mi corte de pelo, y empecé a trabajar como mozo en eventos de lujo en Madrid. Así, me colé en la organización de su boda. La finca se llamaba Hacienda El Olivo, un paraíso de olivos centenarios y piscinas infinitas, alquilado por una fortuna que Javier aún podía pagar de momento. Como camarero suplente, servía copas en la fiesta de compromiso, observando desde las sombras cómo Elena brillaba en un vestido rojo que yo le había regalado una vez. Una noche, durante el ensayo, me acerqué a ella mientras Javier charlaba con proveedores. Felicidades, le dije, tendiéndole una copa de cava. Sus ojos se abrieron como platos al reconocerme, pero yo había cambiado lo suficiente para que dudara. Alejandro, susurró, el color huyendo de su rostro. No te preocupes, amor. Solo vengo a brindar por tu felicidad. Vació la copa de un trago, temblando. Esa noche, soñó conmigo, lo supe porque Javier me lo contó después, en un arrebato de confidencia robado. Elena dice que me persigue un fantasma, murmuró él en una llamada que intercepté. Bien. Que los fantasmas empezaran a acechar. Pero la venganza no era solo externa, me carcomía por dentro. En el hostal, bebía solo, recordando a padre: el odio es como el vino. Hijo, embriaga al principio, pero al final te pudre el hígado. ¿Tenía razón?
Cada mañana. Me miraba en el espejo roto y veía un extraño, ojos hundidos. Sonrisa torcida. Amigos viejos me evitaban, hasta Ruiz, el contable. Me envió un email, Ale. Busca ayuda. Esto te está matando. Ignoré todo. El clímax se acercaba. Planeé sabotear la boda en capas, primero. Un rumor viral en redes creé cuentas falsas que hablaban de la novia infiel y el novio ladrón. Lo suficiente para generar chismes en los círculos sociales de Javier. Segundo. Un regalo anónimo, una caja con fotos nuestras. Elena y mías. Intercaladas con extractos bancarios de sus robos. La envié a la finca una semana antes. Dirigida a la feliz pareja. Elena me llamó esa noche. Histérica. Alejandro. Por Dios. Javier está furioso. Dice que lo destruirás todo. Su voz era un sollozo. Y por un segundo, el viejo amor me pinchó el corazón. ¿Destruirlo? Tú lo hiciste primero. Respondí, colgando antes de que las lágrimas me traicionaran. La semana previa a la boda fue un torbellino. Javier contrató seguridad extra. Paranoico, Elena canceló la despedida de soltera. Aterrorizada. Yo, desde mi puesto de mozo, filtraba detalles, cambié el catering por uno dudoso, asegurándome de que el vino tuviera un toque de laxante sutil nada letal, solo suficiente para diarreas en la ceremonia. Y lo más cruel, hackeé el sistema de sonido para que, en el momento del sí, quiero, sonara una grabación mía, susurrando, te quiero, Elena. Pero Javier te merece más. El día llegó como un verdugo con sol. Hacía calor en Toledo, el tipo que hace que el aire tiemble sobre las colinas. Me vestí de frac negro, el arma perfecta para mezclarme. La finca bullía, 200 invitados. Flores blancas por todas partes. Un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi. Javier, impecable en smoking. Besaba mejillas con falsa alegría. Elena, en un vestido de encaje que acentuaba su palidez. Parecía una novia fantasma. Me posicioné en la barra, sirviendo cócteles con manos firmes. Cuando el sacerdote empezó, el corazón me latía en sincronía con los votos. Javier, ¿aceptas a Elena? Y entonces, el twist de mi plan, activé el audio. Mi voz, grabada en una noche de insomnio, llenó los altavoces. Elena, mi amor, ¿recuerdas Bilbao? ¿Recuerdas cómo me traicionaste por él? Caos. Gritos. Invitados levantándose. Elena desmayándose en brazos de una dama de honor. Javier corrió al podio de sonido. Pero era tarde, la grabación continuaba. Detallando el robo. La infidelidad. Todo. ¿Es él, Alejandro? Rugió Javier, buscándome entre la multitud. Pero yo ya había desaparecido, saliendo por la puerta trasera hacia los olivos, donde el sol se ponía como sangre. Corrí kilómetros, el frac rasgándose en espinas, hasta llegar al río Tajo. Me tiré al agua, dejando que la corriente me arrastrara, limpiando el sudor y la culpa. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas empezaba. Javier me cazaría. Lo sabía. Y en ese ahogo voluntario, juré que mi ausencia no sería el fin, sería el preludio de su ruina total. Emergí del Tajo como un náufrago renacido, escupiendo agua fangosa y juramentos silenciosos. La noche caía sobre Toledo como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas indiferentes. Me arrastré hasta una posada rural en las afueras, un tugurio con olor a guiso de conejo y ronquidos de camioneros. Allí, envuelto en una manta raída, repasé el caos que había desatado. Las noticias ya zumbaban en mi teléfono robado, boda millonaria termina en escándalo familiar. Fotos granuladas de Elena llorando. Javier gritando a la policía. Mi venganza había mordido, pero no había matado. Aún respiraban. Al amanecer, huí a Sevilla.
disfrazado con un sombrero fedora y gafas oscuras que me hacían parecer un turista perdido. La ciudad era un laberinto perfecto para un fantasma, calles laberínticas del barrio Santa Cruz, patios llenos de geranios rojos que sangraban perfume. Alquilé una habitación en una pensión judía antigua, con vistas a la Giralda, y desde allí tejí la siguiente fase. Javier no era solo ambicioso, era arrogante, y los arrogantes quedan por su propio peso. Contacté a un antiguo rival de Javier en el mundo del arte, don Rafael, un marchante de Sevilla que había perdido un juicio contra él años atrás por una falsificación. Sé lo que hizo con mi hermano, le dije en una llamada encriptada. Tengo pruebas irrefutables. Don Rafael, con voz ronca como el flamenco que tanto amaba, rió bajo. El destino es un toro, muchacho. Pero necesita un banderillero. Nos reunimos en un tablao gitano esa noche, entre palmadas y taconeos que ahogaban nuestras palabras. Le entregué un USB con correos, transferencias, incluso una grabación de Javier admitiendo el robo en una borrachera. A cambio, don Rafael activó sus demandas civiles en masa, inspecciones de la Guardia Civil en su galería, y un artículo demoledor en ABC Sevilla titulado El falsificador de Toledo, la doble cara de Javier López. Javier contraatacó con abogados caros, pero el barro se pegaba. Vi en las noticias cómo vendía su Porsche para pagar fianzas, cómo Elena lo dejaba o eso decían los rumores mudándose a casa de sus padres en Valencia. Dulce ironía, la mujer que me robó ahora lo abandonaba a él. Pero el odio no se sacia con victorias parciales. En Sevilla, conocí a María, una bailaora de ojos fieros y cicatrices en el alma. Ella atendía el bar del tablao, sirviendo manzanilla con manos que contaban historias de amores rotos. Una noche, después de un solo de bulerías que me dejó el pecho en llamas, le conté mi saque, omití nombres, pero no el veneno. La venganza es un duende, Alejandro, me dijo, rodando la aire como un desafío. Te baila encima hasta que no sabes si lideras o sigues. María se convirtió en mi ancla, o quizás en mi perdición. Hacíamos el amor en su camerino, entre trajes de volantes y espejos empañados. Y por un instante, el mundo se reducía a su piel oliva y sus gemidos que sonaban a saetas. Pero incluso en sus brazos, Javier acechaba. Soñaba con él, con su risa burlona, y despertaba sudando, con ganas de más sangre. La fase 3 fue la social, destruí su reputación en los círculos que le importaban. Usando perfiles falsos en LinkedIn y foros de arte. Sembré dudas, Javier López, el mismo que vendió Rubens falsos en 2018. Invitados de la boda, avergonzados, lo bloquearon. Socios lo evitaron en eventos. Él intentó un comeback, una exposición en el Reina Sofía. Pero yo saboteé, envié anónimamente un informe a los curadores sobre irregularidades. Cancelada. Vi su foto en Instagram, cuenta que espiaba religiosamente. Ojeroso. Forzando sonrisas. Pronto serás nada, murmuraba yo, como un mentre. Sin embargo, la culpa empezó a filtrarse. Una carta llegó de Toledo, de nuestra tía Carmen, la que nos crió. Alejandro, hijo, el odio os está matando a los dos. Vuelve, por Dios. La quemé en un cenicero, pero las palabras ardieron en mi mente. ¿Y si padre tenía razón? ¿Y si yo era el monstruo ahora? El clímax se cernía. Javier, acorralado, contraatacó. Un detective privado me encontró en Sevilla un error mío, dejar huella en una transferencia. Llamó María esa noche, un hombre pregunta por ti. Dice que es familia. Corazón en la garganta. Salí al patio empedrado, donde la luna bañaba las bugambillas en plata. Allí estaba él, Javier, más delgado, barba descuidada, ojos rojos de insomnio. Hermano, dijo, voz quebrada. Para esto. Elena se fue, el negocio se hunde.
¿Qué más quieres? Lo miré. El odio burbujeando como vino agrio. Justicia, respondí. Tú me quitaste todo. Ahora pago la deuda. Discutimos bajo las estrellas. Voces bajas para no despertar a los vecinos. Él lloró lágrimas reales. No las de Bilbao. Confesando, lo hice por celos. Ale. Siempre fuiste el fuerte, el que padre admiraba. Yo quería ser como tú. Por un segundo, el niño del Tajo asomó en sus ojos, y casi lo perdoné. Casi. Pero entonces, el twist sacó un sobre. Lee esto. Dentro, cartas de Elena no a él, sino a mí. Alejandro. Lo siento. Javier me mintió. Dijo que tú lo habías traicionado primero. Pero amo a Javier. Siempre lo he amado. Tú fuiste un rebote. Un consuelo. El mundo giró. No solo me robaron, yo fui el tonto. El peón en su juego desde el principio. Furia ciega. Lo empujé contra la pared, puños listos. Maldito. Pero María intervino, separándonos con uñas y gritos. Javier huyó en su coche alquilado. Y yo colapsé, sollozando como un niño. La venganza. Mi duende. Ahora bailaba sola. Decidí el golpe final, no muerte, sino ruina eterna. Volví a Madrid, al hostal inicial, y planeé lo impensable. Madrid me recibió con su smog habitual. Un velo gris que ahogaba el cielo como mis pensamientos. El hostal era el mismo, paredes que exudaban humedad, vecinos gritando en marroquí a medianoche. Pero yo había cambiado. Sevilla y María me habían marcado como un hierro al rojo. Ella se quedó atrás, prometiendo esperarme, o eso dijo antes de que yo colgara el teléfono sin despedidas. No merecía su luz, era un agujero negro ahora. El plan final era una sinfonía de destrucción legal, emocional, física. Primero, lo legal. Usé a don Rafael para presionar cargos formales, fraude, blanqueo, incluso tráfico de bienes culturales. La Guardia Civil allanó la galería de Javier al amanecer de un martes, televisado en directo por Telemadrid. Vi las imágenes en un bar de Lavapiés, sorbiendo café solo mientras agentes salían con cajas de documentos y un Goya dudoso bajo el brazo. Javier, esposado en la puerta, no gritó, solo miró a la cámara con odio puro. Mi odio. Elena reapareció en las noticias, entrevista lacrimógena en un plató de Antena 3, contando su verdad. Alejandro era obsesivo, violento. Javier me salvó. Mentiras, por supuesto, pero dolían como ácido. La llamé desde un teléfono público en la Gran Vía, multitudes ajenas pasando como hormigas. Sabes que mientes, dije. Silencio. Luego un sollozo, por favor. Ale, déjame en paz. Tengo miedo. Bien. El miedo es el precio. Colgué, y en ese clic, maté lo último de amor que quedaba. La fase emocional fue más sutil. Un veneno lento. Contacté a viejos amigos de la infancia, el grupo de la universidad en Complutense, donde Javier y yo habíamos compartido cervezas y sueños. Les envié compilados de videos, risas pasadas superpuestas con confesiones robadas. Recordad quién es el verdadero López. 1 a 1. Lo abandonaron. Posts en Facebook borrados. Invitaciones canceladas. Su círculo se contrajo como una herida infectada. ¿Y lo físico? Lo físico fue el arte de la venganza. Sabía que Javier, en libertad condicional, planeaba huir a Portugal. Lo seguí durante días. Un sombra en el metro. En taxis amarillos que olían a curry. Él bebía mucho ahora. En bares de Malasaña donde la juventud fingía inmortalidad. Una noche, lo esperé en un callejón detrás del Yuye Slava. El aire cargado de humo y orina. Salió tambaleante. Corbata floja. Y yo salí de las sombras con un bate de béisbol envuelto en tela, nada letal.
solo suficiente para romper huesos. Lo golpeé en las rodillas primero. Un crujido seco como ramas secas. Cayó, gimiendo, Ale. Por Dios, hermano. Segundo golpe al hombro. El que usaba para firmar cheques robados. Esto por el taller. Gruñí. Tercero, al costado, donde guardaba su arrogancia. Por Elena. No lo maté. Lo dejé allí, retorciéndose en charcos de lluvia sucia, llamando a una ambulancia con mi teléfono desechable. La prensa lo pintó como un asalto aleatorio, pero Javier supo. Desde el hospital. Me envió un mensaje a través de un intermediario: te encontraré. Esto no acaba. Bienvenido a mi mundo, hermano. Pero el twist mayor vino de donde menos lo esperaba, María. Llegó a Madrid un mes después, con una maleta y ojos acusadores. Leí las noticias. Fuiste tú. Negué, pero ella vio la verdad en mi cara demacrada. Hicimos el amor esa noche, desesperado, como si fuera el último. Al amanecer, confesé todo: el fuego inicial, los sabotajes, el bate. Ella lloró, no por lástima, sino por rabia. Eres un niño herido, Alejandro. Pero el odio te ha convertido en él, en Javier. Sus palabras fueron un espejo roto. Por primera vez, vi las cadenas. Mi venganza no me liberaba, me ataba más. Intenté detenerlo todo, llamé a don Rafael para pausar las demandas. Pero era tarde. La bola de nieve rodaba. Hacienda embargó los bienes de Javier. Elena demandó divorcio con acusaciones de violencia doméstica inventadas, pero creíbles. Y la familia nos repudió a ambos. Dos lobos que se devoran. Huí con María a un pueblo en Extremadura. Las Urdes, donde las rocas se amontonan como tumbas olvidadas. Allí, en una casa de adobe con vistas a gargantas salvajes, intenté reconstruir. Plantamos tomates. Caminamos por senderos donde el águila real graznaba profecías. Pero las noches eran largas. Soñaba con Javier, con su rostro magullado, y despertaba con pánico. Una carta llegó de Toledo, de tía Carmen de nuevo. Javier está en la cárcel, esperando juicio. Pide verte. Mi estómago se revolvió. Perdón, después de todo. María me urgió: ve. O el duende te bailará hasta la muerte. Así que fui. Solo. El ave ahora un río de recuerdos. La prisión de Soto del Real era un monolito gris en las afueras de Madrid, coronado de alambradas que brillaban como venas bajo el sol implacable. Me registraron como un criminal, detector de metales pitando. Cacheo humillante. Zapatos quitados en un pasillo que olía a desinfectante y desesperación. Familia. Mentí al guardia. Y me dejaron pasar a la sala de visitas. Mesas de formaica rayada. Familias rotas susurrando secretos. Javier entró encadenado. Más hueso que hombre. La barba era un nido de cuervos. Los ojos inyectados en rojo. Pero aún tenía esa chispa, esa maldita chispa que me había cegado de niño. Se sentó frente a mí, cadenas tintineando como campanas fúnebres. Ale, dijo, voz ronca. Gracias por venir. No respondí al principio. Lo miré, buscando al hermano perdido. Pero solo vi un espejo distorsionado, mi cara en 10 años de odio. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué me destruiste? Él bajó la cabeza, cadenas rozando la mesa. Celos, como te dije en Sevilla. Pero también miedo. Padre siempre te vio como el heredero, el fuerte. Yo era el segundón, el que hacía reír pero no importaba. Cuando propuse el negocio, quise probarme. Pero el dinero se volvió adictivo. Y Elena. Dios, Elena fue el error más grande. La conocí primero, en una subasta en Valencia. Tú llegaste después, y la dejé ir por lealtad. Pero cuando os vi juntos, odié que tú tuvieras lo que yo quería. Sus palabras eran un torrente, confesiones que olían a terapia carcelaria.
Admitió todo, el robo planeado desde meses. Las amantes como red de seguridad. Incluso como manipuló a Elena con mentiras sobre mí, dijo que eras estéril. Ale. Que no podías darle hijos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por un instante, el niño del Tajo suplicó perdón. Pero entonces, el twist que lo cambió todo, hay más, murmuró, deslizando un papel bajo la mesa. Era una carta. No de él, sino de padre. Escrita antes de morir. Escondida en un cajón que Javier encontró años después. A mis hijos, Alejandro. Eres el pilar, pero Javier es el alma. No dejéis que el dinero os separe. Si uno falla, el otro levanta. Os amo. Padre, lo sabía, nuestros celos infantiles. Nuestras peleas por juguetes que eran ahora fortunas. Nos había perdonado antes de que pecáramos. El mundo se derrumbó. No era solo traición, era un ciclo familiar, un pecado heredado. Me levanté, tambaleante, y por primera vez, lo abrasé a través de la mesa, cadenas frías contra mi piel. Hermano, susurré. Perdóname, yo también. Salí de la prisión cambiado. El sol ahora un bálsamo en lugar de fuego. Llamé a María desde la estación, vuelve conmigo. Terminemos esto. Ella llegó esa noche, en un tren polvoriento, y nos abrazamos en el andén como náufragos. Pero el clímax no esperaba finales felices. Esa misma semana, el juicio de Javier estalló en caos. Yo testifiqué no como vengador, sino como hermano arrepentido. Él robó, sí, pero yo destruí más. La sala del juzgado en Toledo era un horno de murmullos. Jueces ceñudos bajo retratos de reyes. Elena estaba allí, en la galería, más delgada, ojos vacíos. Cuando me vio, se levantó y gritó, tú lo provocaste todo, por celos. Mentira, pero creíble. El fiscal, oliendo sangre, presentó evidencias que yo había plantado, los correos anónimos, el audio de la boda, incluso testigos falsos del asalto en Malasaña. Javier, desde el banquillo, me miró suplicante, di la verdad, Ale. Lo hice. Confesé mi rol, los sabotajes, el bate, las filtraciones. La sala estalló en jadeos, el juez me detuvo, esposándome allí mismo. Usted también es culpable, señor López. Doble juicio, Javier por fraude, yo por coacción y lesiones. Elena testificó contra mí. Voz temblorosa, Alejandro me amenazó. Me obsesionó. Mentiras entretejidas con verdades. Un tapiz de dolor. El clímax llegó en la deliberación, un motín emocional. Tía Carmen irrumpió en la corte, gritando, son mis niños, perdónenlos. Colapsó. Infarto. Y el juicio se suspendió. En el hospital, Javier y yo nos reunimos por última vez, camas vecinas. Tubos pitando como verdugos. Valió la pena, murmuró él, sonriendo débilmente. Al menos nos dijimos adiós. No. No valió nada. La venganza nos había unido en ruinas, pero demasiado tarde. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. Javier salió en libertad condicional, con grilletes electrónicos que lo ataban a Toledo como un fantasma encadenado. Yo, sentenciado a 2 años por venganza premeditada, término que sonaba a novela barata. Terminé en la misma prisión de Soto del Real. Ironía final, compartíamos celdas separadas por muros, pero unidas por ecos de risas pasadas. Elena desapareció, divorcio express. Mudanza a Barcelona con un nuevo novio, un banquero anodino que la hacía sonreír en fotos de Instagram que espiaba desde la biblioteca carcelaria. No la culpaba ya, era otra víctima del ciclo, una mariposa quemada por nuestras llamas. María me visitaba quincenalmente, trayendo paquetes de libros y su perfume a lavanda que hacía que los guardias fruncieran el ceño. Te espero, decía, pero sus ojos decían dudas. El amor, como el odio, se erosiona en esperas.
En prisión. Encontré redención en lo mundano, clases de carpintería donde tallaba cucharas de olivo, recordando el taller perdido. Javier escribía cartas semanales papel rayado, tinta azul, confesando más pecados, una hija ilegítima en Valencia, deudas que lo ahogaban. Reconstruyamos, Ale. Cuando salgamos, el taller será nuestro de nuevo. Soñábamos en tinta, una galería honesta, quizás en Sevilla, con María bailando en la inauguración. Pero las consecuencias eran irreversibles. Tía Carmen murió un mes después del juicio. De pena, eso decían los médicos. Pero yo sabía, de ver a sus lobeznos devorarse. La casa familiar se subastó, comprada por un desarrollador que la convirtió en Airbnb para turistas. El Tajo siguió fluyendo, indiferente, lavando pecados que no se lavan. Salí después de 18 meses, por buena conducta irónico, dada mi vida. Madrid había cambiado, pandemia as usual, calles más vacías, pero el odio en mí era un eco sordo. Javier me esperaba en la puerta, más viejo, con un coche viejo y una sonrisa genuina. Hermano, dijo, abrazándome. No cadenas esta vez, solo brazos. Regresamos a Toledo juntos, alquilando un piso modesto sobre el taller reconstruido con préstamos y favores de don Rafael, que resultó un santo pecador. Elena nos envió una postal desde Barcelona, felicidades. Encontrad paz. La quemamos en una fogata en las murallas. Cenizas volando como promesas rotas. María volvió, pero no como ancla, como igual. Bailaremos el duende juntos, dijo. Y lo hicimos no en tablaos, sino en cocinas con radios antiguas, taconeando hasta el amanecer. La venganza nos dejó cicatrices, pero también sabiduría. El odio es un fuego que calienta, pero quema, la familia. Un vino que embriaga, pero une. Hoy, 3 años después, el taller florece, restauramos piezas para museos, y Javier cierra tratos con su risa de siempre ahora honesta. Yo escribo esto en una noche de tormenta, truenos retumbando como juicios pasados. No soy héroe ni villano, soy Alejandro López, superviviente de mi propia guerra. Y si el destino pregunta, diré, la verdadera venganza no es destruir, es perdonar, y renacer de las cenizas que uno mismo prendió. Pero en el fondo, en las sombras donde el duende aún baila, sé la verdad, una parte de mí echa de menos el fuego. Porque sin él, ¿qué queda? Solo la paz, frágil como un arcón barroco, esperando el próximo golpe.